vamos a darle continuidad un poco a lo que vimos el día de ayer sobre su venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer vimos cómo en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados y darnos libertad. Y si usted quiere saber más sobre este tema, véalo, está grabado, está ahí en nuestro canal de YouTube. Y esta noche seguiremos estudiando y hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y seguiremos asombrándonos. ¿Y cómo asombrarnos en un nacimiento majestuoso que fue el de nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, igual que usted, igual que yo, nacido de una mujer, como cualquier ser humano, del vientre de su madre, que fue concebido de una manera extraordinaria por medio del Espíritu Santo, sin conocer varón alguno, una cosa majestuosa que el ser humano jamás había visto ni verá, porque fue un nacimiento sin igual. María era el nombre de este instrumento de Dios escogido para que Él viniera a este mundo. Vamos ahí nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Creo que está proyectado también en la presentación el pasaje. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y más adelante en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo a María, que se preguntaba a ella diciendo: ¿cómo voy a concebir a un hijo si no conozco varón? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo, en el versículo 35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Queridos familiares y amigos, si nosotros queremos entender la palabra de Dios y estos hechos nunca antes vistos, incomprensibles para la ciencia, y si los tratamos de concebir y comprender con nuestra mente, va a ser imposible. Te pido que en este tiempecito que vas a escuchar, si es que es la primera vez que escuchas un tema bíblico, te quites de tu mente cualquier juicio, prejuicio que tengas al respecto, o quieras entenderlo y encontrar conclusiones humanas que te permitan entrar un poco en razón de estas cosas que son sobrehumanas, porque son divinas, son celestiales, son de Dios. El tema principal de esta noche es reconocer que Jesús vino. ¿Quién es Jesús? Dios, el Creador, la majestuosidad de nuestro Dios y Señor vino y estuvo entre nosotros. Él es el que estuvo entre nosotros. Un hombre que nació como tú y como yo, nos visitó. Dios mismo se despojó de su vestidura celestial, de su majestuosidad, y se hizo hombre. Mira, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Versículo 15 al 19. Permítame leérselos. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud. Él, el Señor, nos visitó, el Creador, en el que Él se sostiene todo lo que tú y yo conocemos. Nuestra vida se sostiene por Él. La creación fue hecha por Él. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo este libro da testimonio de este hombre, del Dios Todopoderoso encarnado que nos visitó. Y Dios utilizó a un pueblo muy particular, un pueblo que sin duda ha marcado la historia de la humanidad, es muy especial. Es más, me atrevo a decir que es de donde más premios Nobel han salido hasta hoy. Pero no voy a ir a la actualidad, sino desde el pasado el Señor utilizó a este pueblo, el pueblo hebreo. Y ese pueblo fue preparado para que viniese el elegido. Dios preparó a ese pueblo para que ellos le recibieran, porque ellos se les había instruido por parte de Dios y sus profetas que habría de venir un Salvador, alguien que reinara con poder, con juicio y verdad, y que traería paz a esta tierra y libertaría a ese pueblo de todos sus enemigos. Pero tristemente este pueblo no le creyó. Y lo vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, donde él dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo espero que en esta noche sí le recibas y sí creas en este hombre, en Jesucristo, que Él nos visitó, que Él estuvo entre nosotros, que Él ya vino. Pero contestemos, ¿para qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué dejó de ser Dios de las alturas y visitó en cuerpo humano, siendo Dios humanamente hablando, donde convive Dios y el hombre? Por eso su nombre Jesús y Cristo, y lo vimos un poco el día de ayer. Jesús el hombre, Cristo el Mesías, el divino, la parte de la deidad de Dios, habitó en él toda la plenitud en él. Eso es parte de su naturaleza. Pero ¿para qué vino? Y como primer punto, Él vino a darnos a conocer el reino de Dios. Él vino a darnos a conocer el reino de Dios. Y vamos a ver rápidamente algunas características. Una de las características narradas en la misma palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 19, nos explica este pasaje que cualquiera que hiciere sus mandamientos y así enseñase, y que quebrantare sus mandamientos y así enseñase a los hombres, sería llamado pequeño en los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué nos deja ver esto? Que en su reino habrá justicia y se reconocerá quiénes somos y qué hemos sido para Él. Las cosas que hagamos en este mundo van a trascender en el reino de los cielos. Será reconocido lo que tú hagas para Él. Por eso dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo. Otra de las características, que en este lugar no habrá maldad ni enfermedades, como dice Apocalipsis 21, 27. No entrará cosa inmunda, no habrá más enfermedad, no habrá más maldad, las tristezas no existirán. Dios secará nuestras lágrimas, no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Será algo que tú y yo no conocemos, porque en este mundo sufrimos, en este mundo somos frágiles, como lo hemos visto. Sabemos que vamos a morir tarde o temprano, que podemos enfermar, que podemos perder un ojo, que podemos dejar de caminar, que podemos dejar de ver, que podemos ver partir en cualquier momento a nuestros seres queridos. Pero en el cielo, en su reino, no será así. Su esplendor
de calles de oro y sus muros de piedras preciosas, como lo describe Apocalipsis 21, sus mismas habitaciones creadas por el mismísimo arquitecto, creador y árbitro supremo del cielo y de la tierra. No hay nada, ninguna imagen que pueda describir el cielo, pero sin duda podemos encontrar imágenes como la que usted está viendo allí, como lo describe el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que Él fue a preparar lugar para vosotros. No aceptemos las migajas de este mundo. Mira, el ser humano se ha esforzado por crear hoteles espectaculares, edificios increíbles, de manera inteligente actúan las ventanas de los edificios, la climatización de los mismos espacios, la inteligencia artificial, los automóviles que se manejan solos, son puras migajas. No se comparan con su reino, y Él vino a darnos a conocer su reino. Como siguiente punto, Él vino a enseñarnos el verdadero amor. Él es amor. Nuestro Señor vino a mostrarnos un amor sacrificial, como lo dice Él mismo en su palabra, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue entregado por nosotros. Él decidió amarnos. Él ama a este mundo así como es. Así las cosas terribles que ves en la televisión, escuchas en la radio o las redes sociales te anuncian de Él, todas esas atrocidades que el ser humano se atreve a hacer sin temer al Creador. Dios nos ama. Es algo increíble. Es algo muy difícil de creer, por eso es que con esta mente limitada es imposible creer el amor de Dios tan grande. De hecho, a Jesucristo le preguntaron, tentándole, que cuál sería el primer mandamiento. Y en Mateo capítulo 22, 37 al 39, el Señor mismo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y les dice que este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo diciendo esto, y termina acentuándolo de una manera espectacular, diciendo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos nos identificamos con los 10 mandamientos. Creo que la mayoría, y más en este país o en América Latina, abunda la religión popular, y todos, al menos yo recuerdo habérmelos aprendido mal, por cierto, porque me los enseñaron mal, pero era algo que me quedaba muy claro. Miren, vamos, ¿dónde se encuentran estos 10 mandamientos? En Éxodo capítulo 20. Vamos ahí, acompáñenme por favor. Porque en estos mandamientos se demuestra también el amor de Dios para con nosotros. No están allí para coaccionarnos, para limitarnos. Están allí por amor a nosotros. Y en estos mismos mandamientos vamos a encontrar también estos dos mandamientos que acabamos de escuchar: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, vamos ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Mandamiento número 2, no te harás imágenes ni las adorarás. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el número 4, respecto al día de reposo, porque a él le corresponde un día de tu vida a la semana. Estos 4 mandamientos tienen que ver con el primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Estos 4 mandamientos los engloba. Y los otros 6 hablan de las cosas que por no tener amor a tu prójimo nos atrevemos a hacer. ¿Como cuál? Deshonrar a nuestros padres, matando hasta con el pensamiento, cometiendo adulterio, aunque sea con el corazón, cuando codicias. No robarás, no hurtarás, aunque sea cosas pequeñas, aunque sea ideas, aunque sea copiar o plagiar algunos textos. No decir mentiras, es decir, no decir falsos testimonios, y no codiciar, no desear lo que no es tuyo. Estos tienen que ver y se llevan a cabo, se corrompen cuando tú no muestras amor, cuando no mostramos amor a los demás. Jesucristo vino a dejarnos claro que debemos amarnos. Simplemente es lo que Jesús enseñó en Mateo 22. Y todo esto dice que es la ley y los profetas. Hasta aquí 2 puntos importantes que nuestro Señor vino a darnos, a mostrarnos, a darnos a conocer su reino y amarnos. ¿Y qué mejor ejemplo que con Él mismo dándose a nosotros así como somos? Inexplicable, porque nadie puede llevar a cabo este decálogo, que no son todos los mandamientos, que nos dan una idea y que son útiles y que engloban y nos permiten analizar la manera en la que debemos de ver a Dios y a los hombres, sí, pero hay más, pero nos ayuda a entender que nadie puede llevarlos a cabo. Y por último, este inciso nos va a hablar que Él vino para hacer justicia. Esto es algo real, porque la palabra de Dios, como lo vimos, existe una división natural. Voy a retomar un poco lo que platicamos el día de ayer con nuestro hermano Lalo. Se divide en 2, ¿se acuerdan? En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, vamos a encontrar mucho de este pueblo que decíamos sus características y cómo Dios lo preparó. Y el Nuevo Testamento, donde se habla de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos y sus apóstoles que estuvieron con Él y fueron enseñados por Él. Y se nos enseñó el día de ayer que a este libro, a la Biblia, también se le conoce como la Escritura o las Escrituras, pero tiene otros nombres también. Ahora veremos que también se le conoce como la ley de Jehová
o el libro de la ley. Miren, vamos ahí al Salmo 19. Fácil llegar al libro de los Salmos, ¿verdad? A la mitad. Agarre su Biblia a la mitad y casi el 99% de las veces usted va a llegar al libro de los Salmos. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 9, todos juntos, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El versículo 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová. A este libro se le puede conocer o se le puede describir como la ley de Jehová. Jehová, uno de sus nombres primarios, donde nos habla de su deidad, de lo que Él es, de que Él no fue creado, sino que Él es por lo que Él es, o como le dijo, como se anunció con Moisés, yo soy el que soy, es mi nombre. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice, no se apartará tu boca de este libro de la ley. Es la ley y creo, a ver, levante la mano los abogados si tenemos aquí licenciados, abogados o que estén en el ámbito de la abogacía. ¿No? ¿Nadie? Pero a ver, si les preguntara, ¿qué pasaría si usted o yo quebrantáramos la constitución política del estado de Querétaro, también llamada la sombra de Arteaga? ¿Qué pasaría? Tendríamos una sentencia, ¿verdad? Y no necesitamos ser abogados. Y una ley humana o una manera de expresarlo es que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Si sabemos algo de leyes, ¿verdad? Y te lo enseñan un poquito. Es algo que necesitamos saber porque eso nos hace responsables y no que yo no sabía, fíjese. Algo así parece, nos puede ser útil para entender la ley. Este es el libro de la ley y usted el día de hoy acaba de leer probablemente por primera vez la manera correcta de lo que son los 10 mandamientos dados a Moisés. Esto es algo que a lo mejor fue la primera vez y esto lo engloba todo porque dijimos que no son los únicos mandamientos, que hay muchos otros. Y uno de ellos es lo que también se compartió hace ratito, que les dije, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras. Es una orden, escudriñad las escrituras, y no estaba en el decálogo, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas, pero el desconocimiento de eso no te exime de que no te va a pasar nada. No vas a llegar con Dios y ahora que tú estás escuchando más, te haces más responsable. Si a ti te gusta venir aquí, déjame decirte que te haces más responsable, que no son cosas a la ligera. Si alguien te invitó, déjame decirte que aparte de que es una gran bendición y nos encantaría que siguieras viniendo, pero te vas a hacer más responsable delante de Dios, porque ahora ya sabes lo que Dios pide. Y vamos a seguirlo descubriendo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una máxima referente a su ley, a la autoridad del pronunciamiento de su ley. Y esa máxima la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos allí, Mateo capítulo 5.
¿Listos? Nuestro Señor Jesucristo hablando, diciendo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar, es decir, eliminar o abolir la ley. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? ¿Estamos allí? ¿Qué dice versículo 17? No penséis que he venido a abrogar. Profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta ahí. Todo, gracias, todo lo que la Biblia dice se ha cumplido. Todo lo que dice que no ha sucedido se cumplirá. Todo este libro se tiene que cumplir. Y vamos a escuchar un poquito más de a qué nos lleva esta responsabilidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos deja claro la autoridad y el cumplimiento de su palabra, sí o sí. Por lo tanto, esta máxima es una advertencia que tenemos que vivir. Tú y yo no nos podemos hacer a un lado. Así como, no, yo soy queretano y yo no, digo, no, o soy mexicano y bueno, como soy mexicano, la ley de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pues yo no me la sabía toda y discúlpeme, no voy a ir a la cárcel porque yo no me la sabía. No, igual pasa a nivel celestial. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que aprendérnosla, tenemos que compartirla. Lo vimos también hace unos instantes. Todo esto es la máxima, es una advertencia, es por eso que debemos de leerla, guardarla, como lo leí hace ratito y se los compartí en Josué capítulo 1, versículo 8. Y esto lo comprendía muy bien el pueblo hebreo. Ellos lo comprendían, lo vivían y eran duros y no se andaban con medias tintas. Después se fueron olvidando y después se parecen mucho a nosotros. Pero en un principio, después de haber cruzado ese océano, después de haber escuchado la voz en los cielos de nuestro Señor, después de haber visto brotar agua de la peña, después de haber visto caer pan del cielo, etcétera, 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 ellos obedecían a nuestro Dios. Ahora que ya conocimos el punto de estos 10 mandamientos con el cual Dios expresó a Moisés en el monte de Sinaí su voluntad, vamos a darnos cuenta lo que esto significa, la responsabilidad de la que hablaba. Puesto que todo aquel que quebrante la ley deberá de morir. Eso es lo que le decía Dios a Moisés, y parte de las instrucciones claras eran que por testigo de 2 o 3, si alguien quebrantaba, debería de morir. Se tenía que cumplir. Era algo que no podía omitirse. Esto era algo que muchos pueblos a lo mejor no comprendían, pero era la ley de Dios. Vamos ahí, leámoslos juntos ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 28. ¿Listos? Vamos a leerlo todos juntos, nada más el versículo 28 del el libro a los Hebreos. Fíjense, a los Hebreos, capítulo 10, versículo 28. Todos juntos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, no hay manera de echar atrás esta ley, se tenía que cumplir. El profeta Ezequiel lo describe así
todas las almas son mías. Y lo digo esto porque también hay una mentira que el diablo ha sembrado durante mucho. ¿Han escuchado, le vendió el alma al diablo? ¿Han escuchado eso? Nadie le puede vender el alma al diablo porque las almas le pertenecen a Dios y debemos de temerle a Él, a Dios. Dice el profeta Ezequiel, todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Lo mismo que se le dijo a Moisés, años después el profeta Ezequiel se lo repetía y se lo recordaba al pueblo hebreo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. El precio que hay que pagar o la sentencia que hay que pagar por quebrantar la ley es la muerte. La conozcamos o no la conozcamos, pero Dios se ha encargado de que en tu corazón y en mi corazón nos demos cuenta cuando hacemos lo malo. Desafortunadamente vamos creciendo y nuestra inocencia se va perdiendo y nos vamos hasta juntando con gente que practica lo mismo que yo para sentirme cómodo y no sentirme tan mal. Pero Dios se encargó de que tú y yo sepamos lo que está mal. Aunque lo niegues, aunque tú digas que los demás lo hacen, por lo tanto no pasa nada. Apocalipsis 21:8 nos describe que esa muerte no es la física, es el precio que hay que pagar y ese precio que hay que pagar es en un lugar que arde con fuego y azufre. Dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lugar existe y no es para ti, para mí, y Dios no te quiere regañar o decir porque te portaste mal, más bien es porque tú has decidido no arrepentirte y alejarte de esos caminos y tú has decidido ir a ese lugar y hoy eres consciente que existe porque este libro es la verdad. En Marcos capítulo 9 lo describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Lucas 16 se le describe como un lugar de tormento eterno. En Mateo capítulo 8 lo describe como un lugar, como el lugar del llanto y crujir de dientes. Un lugar que sin duda, y si tú quisieras saber más de él, créeme que no desearías estar allí y advertirías a otros que su alma corre peligro, que ese lugar es inevitable para todo aquel que no se arrepienta. Nosotros, como dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y que no hay nadie bueno. Miren, vamos ahí a Romanos 3, capítulo 3 de la carta de los Romanos. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto se aplica para todo, seas hebreo, seas musulmán, seas católico, seas Haris Krishna, seas lo que seas, esta ley es para todo el mundo. Esta ley es el juicio para todos. No hay quien se salve de ello, eso es lo que está diciendo. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por más que nos esforcemos en llevar a cabo de la mejor manera y tengamos una programación neurolingüística para llevar a cabo todo lo que este libro dice, tarde o temprano vas a caer en el juicio
de que has faltado a sus mandamientos y solo lo único que tiene como función la ley para ti y para nosotros es que somos pecadores. Eso es lo que dice aquí. Somos pecadores. No hay quien se salve de este juicio. Esa es una situación, es una condición humana donde todos estamos bajo la misma premisa de comprender que se encuentra en peligro nuestra alma. ¿Recuerdas que en la introducción de este estudio te mencioné que este libro de la ley habla de un pueblo que Dios preparó, ¿te acuerdas? Para recibir al Mesías. Y una forma de que podamos nosotros entender el sacrificio que Jesucristo es ver que este pueblo y la manera en la que Dios lo instruyó. Es decir, voy a explicarme, mi propia nota te la voy a explicar. Dios utilizó a este pueblo para que tú y yo comprendamos el lugar y el por qué vino Jesús. Y de hecho, hoy en día, hoy estas fechas celebran ese día, la Pascua. Y lo leímos hace rato, mira, vamos rapidito a Éxodo capítulo 11. A recordar algunas cositas de la lectura que tuvimos el día de hoy. Esto que vamos a leer o que ya leímos hace ratito, sucedió mientras el pueblo hebreo se encontraba siendo esclavo en Egipto. No siempre fue esclavo, pero terminó siendo esclavizado. Y esa esclavitud duró 430 años. ¿Sabe lo que es eso? Es un montón. Yo no entiendo a veces la independencia ni la revolución que fueron hace 200 años. 430 años el pueblo hebreo estuvo siendo esclavo en Egipto. Durante este tiempo, al final de este tiempo, Dios liberó a su pueblo con la 10ª plaga. Esta plaga es que Dios visitó a ese pueblo con la sentencia de que todo primogénito iba a morir. Esto se encuentra en este libro, en este capítulo. Te invito a que lo leas después con detenimiento. Que con su sola presencia esto iba a suceder. Mira, dice Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Este juicio que Dios derramó sobre Egipto, Dios se encargó también de librar a su pueblo de esta condenación. Pero para que esto sucediera, le dio instrucciones a su pueblo de que presentándoles la salvación, tenían que conseguir tener un cordero perfecto, de 1 año de nacimiento, perfecto en todos los sentidos. Eso se refiere a que fuera sano, y que después tenía que degollarlo, quitarle la vida y derramar su sangre y ponerla en las entradas de su puerta, para que cuando llegara la presencia de Dios, los primogénitos que habitaran en esa casa no murieran. La sangre del cordero era impregnada en las puertas para que la presencia de Dios no derramara su juicio sobre esa casa. Mira, versículo 5 del capítulo 12 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás,
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa es la sangre del Cordero. Es una de las maneras en la que podemos interpretar el sacrificio necesario para la salvación. Este pueblo que Dios permitió que fuese y que sea lo que es para nuestro aprendizaje, para que comprendamos que el Cordero de Dios ya vino y ya murió, ya derramó su sangre, ya resucitó y está en la presencia de Dios, en la diestra del Padre. Y eso es lo que no ha creído este pueblo, que fue preparado para que comprendieran de manera más fácil que nosotros, que no conocemos su cultura, ni hemos vivido lo que ellos vivieron, sus antepasados, y ahora nos ha sido dado a conocer esta revelación de que el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, ha visitado a este mundo y ha cumplido lo que tenía que cumplirse solo en Él. Por eso es que el Señor vino a cumplir la ley, porque en la ley dice que debe de morir el pecador, es lo que ya estudiamos. Entonces, el Cordero Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar, para que se cumpliera su justicia, para que se cumpliera lo que este libro dice que se tiene que cumplir. No es la salvación nada más porque sí, tuvo que cumplirse solamente en Él, en el Cordero de Dios, en el Cristo, en el Mesías, en el elegido por Dios. Él es el que limpia nuestros pecados y en su misericordia vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pueblo está perdido, este mundo está perdido, por eso vemos lo que vemos y escuchamos lo que escuchamos en las noticias. No es porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino porque Dios está esperando que nos arrepintamos, que digamos basta, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir haciendo esas cosas. Necesitas arrepentirte, como lo vimos el día de ayer. Necesitamos que se cumpla la ley y solamente puede ser cumplida en Cristo. Y si no lo haces, si no lo hacemos, entonces se cumplirá en nosotros que debemos de morir en ese lugar de llanto y crujir de dientes, en ese lugar de tormento eterno, en ese lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué decisión vas a tomar tú esta noche, querido familiar y amigo, querido hermano? Estas cosas no las desconoces. Muchos han sido instruidos en ellas, pero a lo mejor sigues viviendo en rebeldía para con Dios y no has aceptado la salvación, el regalo, el darle la espalda a esa maldad que cohabita en nosotros. Solamente se puede tomar el regalo de Dios si tú te arrepientes. No tiene sentido que tú sigas practicando las cosas que a Dios no le agradan y creas que vas a ir a la presencia de Dios, porque sabes que no hace sentido que tú las sigas practicando, porque eso diría que no te importa que Él haya dado su vida por ti. Lo único que nos deja decir esto es que tú seguirías permitiendo que Él siguiera muriendo las veces que fuera, porque tú vas a decidir siguiendo vivir así, y que estás dispuesto a pagar lo que la Biblia dice respecto al que no se arrepiente y no pone su fe en aquel que hizo justicia a la ley. Yo te invito que en esta noche te arrepientas. Él vino a salvarnos y no quiere que nadie se arrepienta.
Arrepiéntete, querido amigo. Toma esa decisión, apártate de ese camino de muerte. Él vino a decirnos, arrepiéntete. Jesucristo mismo nos lo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No creas que se necesita tener una perfección de vida para estar en su presencia. Él vino por ti y por mí. Por los malos, Él vino por nosotros. Él vino a salvarnos, Él no quiere que perezcamos. Déjate cubrir con la sangre del Cordero. Cree en ella, apropiatela, úntala en ti, abrázala. Ahí ha estado. Es necesario que la tomes, que la creas, que te la apropies. Él es el único que puede librarte. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único que puede salvarte. Simplemente debemos entenderlo no como una amenaza, sino como una invitación a vivir una vida nueva. Una vida que vaya en busca de Jesucristo y que te permita nacer de nuevo. Porque es una sentencia, ¿sabes? Necesitas nacer de nuevo. Se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la sangre preciosa derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, gracias porque no merecemos tanta bondad, tanto amor para con nosotros, porque aún siendo malos, tú nos amas, tú nos perdonas, tú eres paciente para con nosotros. Gracias, gracias te damos. Y así con los ojos cerrados, te quiero hacer la siguiente invitación. A ti que nos visitas, a ti que escuchaste por primera vez este mensaje o algo similar, te quiero hacer la siguiente invitación que hace nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20, diciendo lo mismo, lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador? ¿Te gustaría recibirlo y apropiarte la sangre de Él y permitirle que entre a tu corazón, permitirle que te dé la vida nueva, que te permita tener ese nacimiento espiritual? Acéptalo hoy. ¿Te gustaría hacerlo? Levanta tu mano, me gustaría orar por ti y reconocer que el día de hoy has tomado esa decisión. ¿Te gustaría tomar esa decisión? Levanta tu mano. ¿Hay alguien así? Hoy este día se ha abierto la gran oportunidad de tu vida. Tómala. Si tú no la has hecho, tómala el día de hoy. La vida no está comprada. El día de mañana no sabemos si llegará. Toma esa decisión mientras hay vida. Es posible que tú tomes y te apropies el regalo tan grande que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien le gustaría tomar esa decisión? Levante su mano. Nos gustaría conocerle y poderle explicar más a profundidad lo que esta noche entendió. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Estamos dispuestos a ayudarle a que usted conozca más y mejor cómo fue que esto fue posible para hombres como tú y como yo. ¿Hay alguien así? Es una oportunidad grande y única mientras tienes vida. Quien gusta tomar esa decisión, nos encantaría el día de hoy poderte ayudar para que libres la condenación eterna. El tiempo se acaba. Vamos a entonar una canción. Ven amigo a Jesús, por favor, hermano, si nos ayudas.
favor. Y vamos a ponernos de pie para entonar este canto y terminar en oración. Y si estás tú allí en tu lugar y quieres venir, hazlo. No estás solo, muchos hemos tomado esa decisión. Es única y especial. Y es necesario que nosotros tomemos esa decisión. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz, puede amarte a ti. Ven, Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Pasa, querido amigo. Se han abierto la oportunidad del día de hoy. No hay día atrás. Es hoy el día. Acude a este llamado. Aún no es tarde, pero cuando mueras ya no habrá oportunidad. Pues despreciaste hoy, no acepta pecador la salvación de hoy. Gracias, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en los siguientes días. Padre, bendícenos y te damos gracias porque la puerta está abierta todavía. Gracias, Señor, y te ponemos todo esto en tus benditas manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.